bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este programa llamado Experiencia Contable, y les cuento que este mes cumplimos 9 años de estar al aire. 9 años de ser el primer programa pionero en traer un programa de contabilidad y dedicado a lo que es la enseñanza de la carrera de contaduría. Por eso es que este programa va dirigido a profesores, a estudiantes, a contadores públicos y privados y a aquellos que quieran aprender de esta hermosa profesión. También este mes de mayo es el mes de la contaduría, el mes donde vamos a celebrar nuestro mes, nuestro día, donde van a haber actividades que ya el Colegio de Contadores Públicos inició con varias charlas por medio del Facebook Live, así que los invito a que cuando tengan chancecito mientras trabajan las vean porque están muy buenas. También el Colegio de Contadores Privados inicia esta próxima semana con charlas virtuales, igual de expositores internacionales de la IC, con temas muy avanzados, tal vez más relacionados con el CPA, pero también los CPIs manejamos en ocasiones contabilidades muy grandes que podemos aprovechar esas charlas. Actividades culturales. En una de mis redes sociales yo les puse que deberíamos nosotros como profesión, como contadores, trabajar de una manera integral nuestras vidas, tener una vida integral, equilibrada, y por eso los colegios han traído también actividades deportivas y actividades sociales. Así que no se queden en la casita, también disfruten sus sedes regionales en todo el país, porque van a haber actividades en nuestro mes de la contaduría. Este mes tenemos charlas con diferentes tópicos, diferentes aristas. Vamos a empezar con una charla, un programa que es legal. La próxima semana vamos a hacer una tertulia, después vamos a hacer un programa dirigido a un proyecto de ley que viene de camino y vamos a hablar de tecnología. Entonces este mes también Experiencia Contable se une a esta celebración del mes del contador y especialmente por nuestro aniversario, ya 9 años de estar con ustedes, aprendiendo juntos sobre esta hermosa profesión. El día de hoy tenemos como invitado a alguien nuevo, a un compañero nuevo, que quiero que lo conozcan, que aprendamos bastante del conocimiento de él. Les cuento que él escribió este libro que se llama Compendio de Derecho Concursal. Así que vamos a aprender todos el día de hoy sobre este tema. Y el nombre de él es Alfonso Jiménez Mesa. Él es abogado, especialista en Derecho Concursal y Litigios, es profesor de universidades del área de leyes y es el autor de este libro llamado Derecho Concursal. Así que los invito a que nos sigan en el programa el día de hoy y que ya vayan haciendo sus consultas para que podamos tener un programa bonito y lo podamos subir a YouTube en Experiencia Contable y que podamos tenerlo como consulta para cuando tenemos que ver ese tipo de temas. Don Alfonso, bienvenido a Experiencia Contable, realmente es un honor tenerlo hoy con nosotros, estrenando casa en este mes también aquí en Radio Costa Rica y felicitaciones a Andy por eso y usted hoy está estrenando así también. Así que muchas gracias por venir a nuestro programa y compartir con nosotros. Yo siempre le pido a los compañeros nuevos o compañeras que vienen al programa que se presenten y que les diga a todos los que nos ven y nos escuchan en vivo y diferido, ¿quién es don Alfonso Jiménez? Muchas gracias, Ivette, por la invitación. Bueno, ya diste mi nombre, Alfonso Jiménez Mesa. Soy abogado de profesión, ya casi 36, 37 años de ejercicio de la profesión y me he especializado en el derecho concursal y de estar dando clases de esta materia, son como ya 25 años. Hemos visto a lo largo de la historia de nuestro ordenamiento jurídico aquí en Costa Rica reformas de las leyes sobre este tema del derecho concursal. Y bueno, a todos los radioescuchas también espero que sea del agrado y también para que aprendan ellos, ¿verdad?, en todo lo que es este tema que vamos a conversar. Muchísimas gracias. Yo creo que, como dicen, empecemos por el principio. ¿Qué es derecho concursal? Claro, todo esto tiene que ver con lo que es la universalidad patrimonial.
También lo tenemos, esto se encuentra no solo en el tema de sucesorios. Cuando una persona física fallece, se abre una sucesión, un proceso sucesorio, sea por un testamento o, si no hay testamento, por los que son herederos legalmente establecidos por la ley. En este caso, no es porque alguien fallece, sino es porque alguien está ante una crisis patrimonial. Esto fue modificada la ley, hoy se le llama insuficiencia patrimonial, que viene siendo como una especie de crisis patrimonial, que es cuando las personas entendemos que el patrimonio está constituido no solo por activos y pasivos. Entonces, cuando ese patrimonio no es suficiente para poder honrar las deudas, y esto le está sucediendo hoy en día a la mayoría de los costarricenses. De hecho, ya salió publicada hoy la ley en estos días, donde se reforma un artículo del Código Penal, porque se establece lo que es ya los préstamos que de alguna manera se están utilizando, lo que llamamos nosotros el gota a gota. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? El costarricense, y esto yo creo que es una cultura latina, decide emprender. Para los que son empresarios, usualmente pequeña y mediana empresa, son personas que tienen una idea, como lo vimos ahora en la época de la pandemia, personas que fueron despedidos de sus trabajos o por ejemplo, lo que estaban haciendo, ese servicio ya no podían salir a las calles, entonces tuvieron que reinventarse. Muchas personas comenzaron negocios que se veían con buenas ideas, pero no tenían el conocimiento ni financiero, contable, ¿verdad?, para poder emprender. Esto hemos tratado nosotros también de ayudar a muchas personas en este sentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si empiezan con un negocio, por ejemplo, aquí en Costa Rica, no entienden que el retorno de la inversión viene a ser como a los 3 años. Entonces empiezan, compran producto, compran inventario, empiezan con un negocio, pero la persona que está en un negocio es una pequeña empresa. El dueño es el que vende, es el que mercadea, el dueño es el que hace todo, por eso se le dice que es como soy, la verdad, soy el que vende, que hace todo esto. Entonces no tiene el tiempo para prepararse, para que le enseñen cómo emprender. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con la mayoría de los costarricenses? No solo que están emprendiendo en un negocio, sino personas funcionarias públicas, la mayoría, personas que tienen un salario fijo como empleados del sector privado, que se han sobrepasado en su endeudamiento. Entonces son personas que tal vez reciben un salario fijo, ¿verdad?, 1 millón, 2 millones de colones, y tienen deudas por más de 20, 30, hasta 50 millones de colones. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Que su desconocimiento en el manejo de los presupuestos, cómo enfrentarse digamos, a los endeudamientos, al repago de las deudas, al no conocer sobre este tema, el problema que empezó patrimonial ahora se ha trasladado a un problema emocional. Ya la persona está llevando el conflicto a nivel interno, eso es motivo de pleito con su esposa generalmente, porque la mujer en esto tiende a ser un poquito más experta en la parte del ahorro, pero este problema se traslada ya a la familia. Entonces, de alguna manera, la ley, esta nueva ley, surge porque le da la posibilidad a cualquier persona. Antes tenía que ser una persona física o una persona comerciante y accesar a procedimientos que eran eminentemente represivos, como era la quiebra o la insolvencia, porque estas dos figuras lo mandaban al Ministerio Público, lo veían como que si fuera un castigo. Hoy es un remedio. Personas que, por ejemplo, tienen un salario de 2 millones de colones, que trabajan en cualquier ministerio del Poder Ejecutivo, inclusive funcionarios también de los 3 poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, personas que por este endeudamiento que tienen accesan a un procedimiento de estos, y lo primero que el juez les dice es: suspéndanse las ejecuciones que tienen contra ellos. Pero ¿cómo llegar ahí? Digamos, nosotros como emprendedores, yo siento que el costarricense a nivel de emprendedores inicia con un sueño, con una
vivir de su negocio, ¿verdad? Al final terminamos, como decía usted, siendo solas, somos los que cobramos, somos los que facturamos, somos los gerentes. Uno se pone una vez en un show de esos de vacilones, decía, vaya, quédese con el gerente, y sale el empleo corriendo y se sienta en el escritorio y se pone gerente, ¿verdad? Vaya, dígale al contador que le pague y sale corriendo y se sienta y se pone contador. ¿Por qué? Porque así somos en las empresas pequeñas, ¿verdad? Sociedades que se han venido generando, ya sea por servicios profesionales. Yo creo que todos los colegas, ya sean abogados, doctores, contadores, queremos llegar a tener nuestro despacho, nuestra oficina. Yo creo que la mayoría tenemos esa visión, muy pocos llegamos a tenerlo, porque hay que tener mucha paciencia, mucho sacrificio para poder ser sola y después entender, porque ya cuando tenemos el control nos cuesta soltar, porque ya aprendimos a ser solas, entonces nos cuesta soltar, después viene esa etapa, ¿verdad? Entonces el negocio se va desarrollando y no todos empiezan con endeudamiento, unos empiezan con un capital de trabajo, pero conforme se van emocionando y ven el negocio que va creciendo, que van al banco, tocan la puerta, piden una línea de crédito y calcularon mal el punto de equilibrio, calcularon mal los estados financieros y empiezan a arriesgar el patrimonio de la empresa. Pero el problema es que no es el patrimonio de la empresa exactamente. Si usted analiza el endeudamiento de esas empresas, le deben a la mamá, le deben al tío, le deben a la esposa y le deben al banco. Entonces, todas esas deudas son endeudamientos. Obviamente, la única que le puede quitar todo va a ser el banco, ¿verdad? Las otras deudas no. Entonces, ¿cuándo llega uno como empresario o como emprendedor de decir, sí, estoy endeudado, mi patrimonio está en riesgo, y aquí la única solución es decir la verdad? Porque nos cuesta decir que estoy quebrado. Esa es la palabra que más cuesta. ¿Por qué? Porque yo mi negocio lo inicié con mucha ilusión, y los contadores en eso sí somos a veces también medio alcahuetas, porque nos cuesta decirle, mire señor, usted de aquí a 2 meses no llega, ¿verdad? No va a llegar en 2 meses. Pero yo voy a invertir aquí, le pido a mi mamá y salgo de aquí a 3 meses. ¿Y después de 3 meses qué? Usted tiene que tomar una decisión. Y otro punto grave que hacen es que ya tienen un negocio establecido, empiezan con otro y sacrifican el que ya está generando por querer sacar el otro negocio, ¿verdad? Entonces, poniendo un panorama, ¿cómo sé yo como empresario cuando ya tengo que buscar esa ayuda legal para, como dicen, defiéndame? Porque yo no me da mi patrimonio para cubrir a mis proveedores y no me da para cubrirme a mis empleados. O sea, ¿cómo son las leyes de Costa Rica en esa línea para proteger al empresario? Él no lo hizo a propósito, lo hizo creyendo en su empresa, pero al final se le vino todo abajo. Yo creo que todo inicia con las personas con la mentalidad, ¿verdad? Porque no creemos que tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que aquí en Costa Rica vemos, lo he visto, todos manejamos en la calle, pero no sabemos que al lado derecho se maneja despacio y al lado izquierdo rápido. Sí, sí. Hacemos las cosas en automático, ¿verdad? Pero no creemos que tenemos que estar preparados para eso. Uno de los problemas que atacaste o que hablaste fue el delegar. Y uno de los problemas que tienen las pequeñas empresas es que no delegan. Después confunden los gastos, las deudas de la familia con el negocio. Exacto. Piensan que el flujo de caja es lo que tienen para comprarse sus juguetes, sus regalos, sus carros, ¿verdad? Y cuando van a hacer un préstamo, no analizan financieramente qué capacidad tienen para el repago. Entonces, cuando ya se encuentran ante una crisis, y es que esta crisis económica tiene que ser generalizada. Por ejemplo, si viene un acreedor, un proveedor, y le cobra una factura y le embarga una moto, por ejemplo, ahí no podemos decir que la persona puede accesar a este proceso porque es algo muy especializado. Pero si ya vienen los embargos y le afectan inclusive ya la continuación de la actividad que está ejerciendo, puede ser la actividad económica, empresarial o profesional,
Ya cuando se generaliza a toda la actividad y afecta, ahí es donde sí puede solicitarlo. Digamos, poniendo un caso muy dramático, digámoslo así. Una empresa le debe al Popular, le debe al Costa Rica, le debe al Nacional, le debe a Monje, porque todo el equipo que tiene se lo compró a Monje, ¿verdad? Empieza una lista de proveedores que tienen, digamos, la capacidad de cobro y pueden ir a tocar la puerta al Poder Judicial y decirle, hágame el trámite de embargo, hágame el cobro judicial, que esa es la amenaza que todos hacen, ¿verdad? Digamos, en ese montón de deudas, poniéndome del lado de los acreedores, ¿quién va primero? El que se mueva primero. Si la crisis económica él empezó desde a todos por igual, a todos les debe 6 meses, ¿quién arranca? O sea, entonces, o yo arranco primero antes que me lleguen los 6 y me quiten todo lo que me queda. Hoy tenemos la posibilidad de que con esta nueva ley el propio deudor lo solicite. Inclusive la ley habla de que la crisis puede ser inminente. Digamos, si la persona presenta un estudio financiero. ¿A quién? Al juez, ¿verdad? Presenta ante el juez, en este caso es un juez especializado en la materia concursal, que curiosamente tiene competencia sobre todo el territorio. ¿Y esos estados financieros o ese informe tiene que ser de un CPA tipo forense? Tiene que ser de un contador público o un experto en finanzas, donde hace un análisis del endeudamiento y ya prevén la posibilidad de que va a entrar en una crisis. Entonces, con esta posibilidad… Que va a entrar, no que ya está. O puede ser que ya esté. Ok. Entonces, podría ser estos dos eventos, pero el propio deudor va ante el juzgado concursal, lógicamente con un abogado, con una solicitud. Es una solicitud bastante extensa. Usualmente las personas físicas no tienen, por ejemplo, tantos bienes, no tienen empleados. Ahora la ley tiene también una posibilidad que se llama pequeños concursos. Son para pequeñas empresas que son con menos de 10 empleados y menos de 10 acreedores. ¿Y puede ser persona física y jurídica? Puede ser persona física, persona jurídica, pueden ser cooperativas, fundaciones, sociedades deportivas, laborales, puede ser de cualquier tipo. Hoy por hoy esta ley es una ley muy moderna. ¿En qué año salió, perdón? Esto salió por ahí del año 2021, creo que hace poquito. Es que lo que salió en pandemia a veces pasó así como desapercibido. Sí, porque yo estaba corriendo para publicar el libro en la época en que iba a salir. Habían otros colegas que lo estaban publicando, entonces recuerdo que había que correr para ver quién lo sacaba primero. Sí. Y, vamos a ver, cualquier empresa física o jurídica tiene la capacidad para poder llegar ante el juez y solicitarlo. Con una solicitud. Ahora, puede ser también que los acreedores presenten una demanda contra el deudor para pedir que se abra el proceso, ¿verdad? Eso puede ser, pero la mayoría… Pero que se abra el proceso para que ellos hagan el cobro. Para que ya sea para que se pase a liquidación o para que ellos procedan a cobrar, exactamente. Pero esto no se da tanto. Lo que es más generalizado es que el propio deudor, que conoce su propia situación, inclusive puede presentar unas medidas cautelares antes, con base al Código Procesal Civil, y la propia ley concursal lo establece. Y después, dentro del mes, tiene que presentar el proceso concursal. ¿Para qué se presentaría una medida cautelar antes? Por ejemplo, porque sabe que lo van a embargar o ya lo embargaron, digamos, los entes financieros, los proveedores, como decía usted, de venta de electrodomésticos, le embargaron parte de su mercadería, entonces él presenta una medida cautelar y suspende esas ejecuciones. Presenta el proceso concursal con todos los requisitos, estamos hablando de casi 16 requisitos, y después tiene que avisar en un plazo de 5 días, avisarle a todos los acreedores, y ya con esto tiene por decirlo así, una cobertura, porque el juez le va a decir a todos los que lo están ejecutando, se van a suspender esas ejecuciones y tienen que apersonarse a este proceso, a esperar, porque el deudor tiene unas propuestas para salir adelante de la crisis. No es que es perdonado. No. De hecho, la ley no permite que haya una remisión o un perdón total de deudas. Eso es lo que se llama quitas. Él puede, digamos, proponer, ahí, digamos, puede hacer muchas propuestas, varias,
pueden ser principales. Pero yo visualizo eso como una cacería, porque si digamos, el ejemplo que le ponía ahora, a los 6 acreedores les debo 6 meses o 7 meses y ahí va subiendo, de los 6 va a querer que le paguen ya. Todos se suspenden. Todos se suspenden y los arreglos que él lleve tiene que ser dirigido obviamente a los 6, por igual. No hay igualdad entre ellos porque van a haber categorías. Por ejemplo, dentro de los créditos están créditos de la masa, que son propiamente gastos del proceso, y los créditos concursales, que es lo que se llaman pasivos, ¿verdad? Y si hay empleados por en medio, liquidaciones de empleados. Esos entran también en otra categoría. Digamos, la categoría más alta de los créditos concursales son lo que se llaman acreedores con privilegio especial, como hipotecas, ahí están bancos, prendas, por ejemplo, los electrodomésticos que tienen prenda, ¿verdad? Vehículos. Después vienen fideicomisos, vienen garantías mobiliarias, y con privilegio general están los alimentarios y está el trabajador también, y están los bienes gananciales de la esposa, que hoy es una novedad que se incluyan, y otros de gastos médicos. Después vienen los comunes, que son todos los acreedores, llamémosles quirografarios, los que vienen con facturas, ¿verdad? Lo que son usualmente proveedores. Que serían los últimos. No, hay otros que se llaman subordinados, que vienen siendo los últimos, que es cuando se dan con esa condición de que sean subordinados. Pero digamos, siempre se ha conocido en la calle, digámoslo así, en el área laboral, que los empleados dicen que quiebren, ellos están obligados a pagarme a mí primero. Tienen que pagarles, es obligatorio pagarle a los empleados, digamos, bueno, cuando hay recursos. Exacto. Y si no hay recursos, tendría que a presentarse a legalizar ¿Pero con ese juez o eso lo tengo que ver con el Ministerio de Trabajo? Con el juez concursal. Okay. Inclusive hoy tenemos una novedad que todavía se hace un poquito más complicado. Imagínense que tenemos un proceso concursal abierto de una persona física, ¿verdad? Una persona que tenía su venta de electrodomésticos a título personal, y esa persona viene y fallece. Entonces se abre un sucesorio y están los hijos y la esposa, pero resulta que el sucesorio ahora tiene que incluirse dentro de este proceso concursal. Se liquida el proceso concursal y lo que sobre pasa al sucesorio, al igual que son las disoluciones de sociedades. Todo esto tiene que ver con los procesos universales de disolución, como disolución de sociedad y liquidación, procesos concursales como este, o el proceso sucesorio. Pero ya hoy la ventaja es que reguló todo de una manera integral y existe solo un proceso concursal. Antes teníamos 4. No sé si se acuerdan, se llamaban los liquidatorios, era la quiebra y la insolvencia. Y los procesos preventivos era el convenio preventivo y la administración y reorganización con intervención judicial. Larguísimo el nombre. Hoy tenemos uno solo y la persona puede proponer liquidación, ¿verdad? Que dice, no, aquí están los activos, liquiden, o yo quiero continuar con la actividad económica, designen un administrador, o yo continúo con la administración, designen a alguien que me vigile la administración y continúo con el negocio. Y sigue el negocio operando, no le va a pagar a nadie, se suspenden, los acreedores no... Pero la empresa puede seguir sigue operando, activando. Entonces, pero estamos hablando de que no son solo acreedores, o sea, no solo acreedores del derecho privado, es que son tantas partes que participan. Vea, entra la municipalidad, entra la caja, entra Hacienda, y aquí podemos empezar a hablar de un montón, cuando nos estamos dando cuenta es un montón de partes que están involucradas en un proceso. Sí, porque digamos, una persona con problemas de liquidez no solamente va a ser a sus acreedores primero, sino ahí vamos a meter igual la caja, Hacienda, la parte de liquidaciones laborales, los servicios públicos. Entonces, eso viene una cadena. No es solamente un proveedor en específico, obviamente hipotecas, líneas de crédito. Inclusive, ver, por ejemplo, para una persona presentar un plan dentro de su solicitud, debe sentarse con un financiero o con un contador para que la propuesta sea acorde a su capacidad de repago. Es decir, una persona no puede sentarse y decir, no, yo le voy a pagar, o el banco, cuando uno va al banco, el banco le dice, esta es la cuota, usted la acepta o la toma o no, o si no, no le damos el préstamo.
No, hay que sentarse con alguien, un experto en finanzas, ¿verdad? Que le diga su capacidad es esta. Dejando de pagar va a ser esto. Si usted recorta esto y esto, tal vez en este recorte sea una reorganización de la empresa, puede ser que despida empleados, puede ser que no, puede ser aumentar ventas, traer estrategias y sentarse a readecuar las deudas. Bueno, yo esta deuda puedo pagar esto, puedo ampliar los plazos, ¿verdad? O sea, hay tantas formas que se pueden proponer. Y ese plan, ese plan de pagos se le presenta al juez. Se le presenta al juez como parte de las propuestas. ¿Y quién lo aprueba? El juez. Eso va a ir a una junta, pero hoy tenemos, gracias a Dios, con esta ley, la posibilidad de que la persona pueda hacer arreglos extrajudiciales siempre y cuando demuestre objetivamente. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una venta de bicicletas como negocio, ¿verdad? Y su proveedor de bicicletas es uno nada más. Los otros proveedores son de otras cosas que usted tenga. Entonces, ese proveedor para usted es importante. Porque si usted no le paga a él, él no le sigue proveyendo la bicicleta. Y no vas a poder vender. Exactamente. Entonces, con él se puede hacer un acuerdo especial, ¿verdad? Lógicamente hay ciertos porcentajes porque se habla de... Sí, para decir, si no vendo no voy a poder pagar las demás deudas. Exactamente. Entonces, hay ciertas propuestas que se llaman diferenciadas, que pueden ser hechas con algún acreedor específico, que es un proveedor, digamos, muy importante para él, y este acuerdo eventualmente tendría que ser homologado por el juez, e inclusive otros acreedores se pueden unir al acuerdo. Entonces, el juez lo tiene que homologar y de alguna manera se da la posibilidad de que la persona pueda ir saliendo más rápido sin estar esperando a la tramitación de un proceso de estos que dura años, ¿verdad? Entonces, usted decía ahorita, cuando se empieza se suspende los pagos. Se suspenden los pagos. Pero yo puedo hacer un arreglo fuera de, aunque esté en el proceso. Aunque esté en el proceso. Y no me han dado el fallo todavía. Exactamente. Y Okay. en realidad no es que se congela entonces. Ahora, hay una sentencia que se dicta, pero no es una sentencia que termina el proceso como cualquier proceso que conocemos. Es una sentencia que se dicta para iniciar el proceso. Porque a partir de esta sentencia se dan efectos especiales que son materiales y procesales. Por ponerle un ejemplo, a partir de la sentencia, todas las deudas se tienen que colonizar. No se pagan intereses, solo aquellos que tienen ciertos privilegios, pero no pago intereses y se suspenden, digamos, los pagos de alguna manera. Y no le pueden estar deduciendo de su salario. Esto es para los funcionarios que son públicos y privados, que le deducen de su salario y lo que les llega son 12,000 colones por mes. Tampoco se daría el embargo de los representantes legales. Y no le pueden, no. De los dueños de las empresas. No le pueden, en este caso no, tampoco. Esa es una de las ventajas, que entonces es un respiro que le va a dar a la persona, claro, que pueda salir adelante, pero ahora sí tiene que estar asesorado por profesionales. Exacto. El problema que yo veo, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, es que nosotros creemos que lo podemos hacer solos. Y esto igual que con los médicos, vamos a visitar al médico cuando ya la situación ya no encontré pastillas en la gaveta. Y hay que estar asesorándose, ¿verdad? Para más en un negocio, y si uno quiere crecer, hacer todo un organigrama a la empresa, delegar, ¿verdad? Y pensar en grande, pero hacer las cosas paso a paso. Exactamente, y como se tienen que hacer, ¿verdad? Quiero saludar a todos los que se han venido conectando, a don Jorge Mario, a Marco Villalobos, que nos felicita por el aniversario, Mario Berríos, que siempre está conectado con nosotros, a Ingrid Patricia, que nos manda sus bendiciones, a Adriana Herrera, a Flor Badilla, Carlos Díaz, un abrazote, qué lindo que estés conectado, Luis Diego Ramírez, Melanie Varela, y a todos los que se han venido conectando en nuestras redes sociales ahora en vivo. Recuerden que también vamos a estar de manera diferida por medio de nuestro canal de YouTube, también llamado Experiencia Contable. Estamos con un tema muy diferente a lo que es nuestra profesión, pero realmente, si hemos escuchado, han dicho partidas que todos los días vemos, como son los activos, los pasivos, el endeudamiento, la liquidez, y para mí está muy interesante el tema. Obviamente nuestro programa es de 1 hora y no nos va a dar chance de verlo todo, pero sí es una buena recomendación, porque lamentablemente la pandemia ha dejado muchas crisis económicas en varias empresas,
Y creo que nosotros como asesores contables y financieros tenemos que dar el banderazo y decirle a nuestros clientes, estamos en problemas, estamos en X situación, ya no da la liquidez, tenemos que buscar una solución. ¿Y quién más? Nosotros los contadores que conozca las finanzas de las empresas. Entonces, estamos conversando con don Alfonso sobre este tema, que realmente en lo personal, y yo se lo decía a usted en mi oficina, nunca había escuchado sobre este tema. Siempre se ha dicho que en Costa Rica no se puede declararse en quiebra. Es algo que no sé dónde lo escuchamos, pero uno lo repite como lorita, ¿verdad? Y siempre se ha dicho, no, es que eso es de Estados Unidos, Costa Rica no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento, digamos en el caso de nosotros los contadores o financieros, que tiene que decir, usted tiene que irse a un proceso? ¿Cuándo es el momento? Por ejemplo, cuando una persona enfrenta una ejecución, digamos, de cobro, lo que le llamamos nosotros un cobro judicial, un proceso monitorio dinerario, y le embargan, pero no le afecta que él siga pagando a los empleados, que siga pagando la caja, que pague los seguros, el INSS. Entonces todavía no está, pero ya no está afectado con la crisis en sí. Si ya vienen los embargos y ya la persona no puede moverse, no puede comprar mercadería, la persona no puede pagar ya, o sea, le han embargado su salario, en el caso de los funcionarios, o si es la empresa, ya le han embargado las cuentas, le han embargado activos, entonces ya la persona ya no puede ni pagar ni salarios, les dice, discúlpenme, ya no puedo pagarles, no puede pagar la caja, ya viene la caja, viene la municipalidad, que no paga aquí, o sea, es una lluvia. Es una lluvia y esto es una bola de nieve, ¿verdad? Va creciendo, ya llega al nivel de que cuando ya lo toca a él, inclusive personalmente, aquí es el momento donde tiene que acudir, porque es en este momento donde la ley le da esta protección. Y hoy es un equilibrio para las personas que tienen la empresa, por dicha, y gracias a Dios, hemos estado nosotros con otro libro que habíamos sacado, de que había que ayudarse a las empresas, porque las empresas son esa base esencial de la economía, ¿verdad? Siempre en Costa Rica hemos abogado más por la parte del músculo social y la familia como esencia de la sociedad, pero hoy las empresas tienen ese derecho de buscar para que sean conservadas. Ahora, también esto también ayuda a las personas físicas, funcionarios del Estado o del sector privado, que ya llegó a afectarle su vida personal porque le embargaron todo el salario y pueden acudir a este proceso. Y con este proceso le va a decir a todas las ejecuciones que le tienen embargado su salario, que les sacan, digamos, deducción de su salario y les dicen, ya no más. No le pueden retener el salario, vamos a protegerlo y que la persona presente una propuesta de cómo va a salir adelante, sentado con un financiero o con un contador y haciendo un estudio para ver cómo sale adelante. Si los plazos son muy cortos, pues se va a ampliar los plazos, ¿verdad? Lo que se llaman esperas, para que la persona pueda salir de una crisis. Eso que decías es muy cierto, y no solo son crisis emocionales, se dice que el efecto post-pandemia viene a traer un efecto también en la psique de las personas, tiene un problema emocional, un problema financiero, un problema social con la delincuencia que tenemos. Son tantas cosas, pero tenemos que empezar por la persona. Sí. Y la persona empieza en su sanidad emocional, también parece que va de la mano, en su sanidad familiar, cuando empieza a sanar sus finanzas. Y la mayoría, ve qué increíble, de los divorcios de nuestro país suceden por problemas financieros. Exactamente. También. Vieras que me acabo de acordar, cuando yo salí del colegio técnico, empecé a trabajar en una empresa en Pavas, llamada Cocomérica en ese momento. Ellos empezaron a construir un gran edificio ahí en Atillo, que ahora se llama Ciudad de Dios, que es una iglesia. Y yo recuerdo, y uno saliendo del cole, ¿verdad?, que iba a entender mucho, ¿verdad? Entonces, sacaría mucho dinero, ellos eran de Corea, entonces hacían maquila, y empezaron a tener problemas de liquidez. A un punto, cuando ya se pasaron al nuevo edificio, el gerente general hizo un fraude con lo del edificio, ¿verdad? Entonces empezaron ya a tener problemas de liquidez. Y yo nada más escuchaba al Banco Interfin en ese entonces, que no se decía hipoteca, como que la importación cubría
el préstamo para poder pagar a los importadores. Entonces yo recuerdo que empezaron con ese problema. Ese fue el primer problema, no tener dinero para pagar al exterior. Segundo problema, empezaron con las planillas. Y las planillas eran semanales para variar. Y era todo el personal de la fábrica, eran del área de pavas, de ciertos sectores peligrosos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando ya no habían plata de planillas, a las mujeres de la oficina nos mandaban para la casa temprano. Entonces yo ya empecé a analizar los problemas de liquidez y mi posición fue busque trabajo, ¿verdad? Antes que esto quiebre. O sea, esto va a quebrar, y yo escuchaba a los gerentes y a los contadores y todo, y me fui. Al mes casi exacto, salen en las noticias que los coreanos desviaron las importaciones para México. Nunca entró la mercadería a Costa Rica. ¿Cómo lo hicieron? No sé, menos en ese entonces yo ya sabía mucho de eso. Y desviaron la mercadería, cerraron portones. Cuando llegó toda la gente un viernes, no había nada. Se fueron todos del país, los coreanos. Se fueron todos del país, quedaron solo los ticos que les pasaron una plata para que liquidaran a los empleados de confianza, que obviamente ya sabían lo que iba a pasar, pero estaban callados. Y el único que rascó físicamente fue el contador. El pobrecito se peló coco y todo, pero lo reconocieron. Y le pegaron una. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que, o sea, ya la parte financiera siempre vamos a saber si hay un riesgo y si la empresa va a quebrar. Pero aquí la inversión era extranjera, entonces la decisión de ellos fue irse. Cayó el Banco Interfin, empezaron a caer todos los acreedores, ¿verdad? Los empleados, y uno de los que cuidaba abrió el portón y les dijo, saquen su liquidación. Entonces empezaron a sacar máquinas, sacaron ropa, todo lo que había adentro, eso fue algo. Sacaron todos los inventarios, ¿por qué? Porque los acreedores iban a llegar. Entonces, a lo que me refiero con este ejemplo es que desde que uno entró, desde que yo entré un año antes, yo veía, esta empresa va a quebrar, no tiene liquidez. Siempre habían problemas de liquidez. Entonces, las empresas saben, los dueños saben cuando hay problema de liquidez, y es cuando se tiene que actuar. Por eso es importante ese tema, y a todos los contadores que nos están escuchando, nosotros tenemos que ser esa alerta, esa luz amarilla, donde se le advierte a las empresas, estamos con problemas de liquidez. Ya no compre más mercadería, venda lo que tiene en bodega o busque ayuda. ¿Verdad? O busque ayuda. Y me encanta esto del derecho concursal porque, como le decía ahora, es un tema tabú, un tema que no conocemos en el gremio, y que sí me gustaría, digamos, que nos diera puntos, que lo recordemos siempre cuando estemos con nuestros clientes asesorándolos. Y pensemos, uy, don Alfonso, con el derecho concursal, ahí está la solución. ¿Cómo entonces encontrar esa ayuda? ¿Cuáles son los pasos? Mira, lo que sucede aquí, bueno, ya la quiebra dejó de existir, la insolvencia también, y ahora se llama el proceso concursal, y el proceso concursal es como usted lo quiera presentar, sea con un convenio. Pero con ese nombre, don Alfonso, yo no le hubiera llegado nunca que era eso. Sí. Sí, o sea, sinceramente se lo digo, a mí me encanta hablar con expertos de otras materias porque uno lo ve desde el punto de vista contable. Cuando ya usted me escribió lo de la parte patrimonial en crisis, ya entendí, ¿verdad? Pero cuando oímos, suena como concurso para licitación. Claro, claro. Así es como a mí me suena, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, los de contaduría, sepamos que derecho concursal es lo que usted nos está conversando. Y es que también estos procesos siempre van a afectar la imagen de la persona que lo presenta, especialmente las empresas. Exacto. Porque la empresa, pero la empresa que lo presenta también es una persona que quiere ser responsable, porque quiere seguir no operando, quiere salir corriendo. No quiere salir corriendo, quiere hacer las cosas correctas, vigiladas. Sí existe un problema hoy en día, que es un problema que le está sucediendo a todos, y es la tramitación que tienen, y no es un asunto como un problema que fuera propiamente la Corte, es que, digamos, son tantos los casos que llegan, se le llama circulante, que abotagan el sistema de justicia. Entonces,
hay un poco de lentitud a la hora de resolver. Entonces, una empresa que requiere movimientos rápidos, tal vez con un proceso concursal, puede ser algo en favor o puede ser algo en contra. En favor porque es tan lento la tramitación, pero desde el momento que está la sentencia le va a permitir seguir operando, ¿verdad? Y sin pagar. ¿Y cuánto dura más o menos para que llegue esa sentencia? Bueno, la sentencia puede venir tal vez 6 meses, más o menos. Y en ese momento estoy protegido. Y si presenta una medida cautelar, ahí está protegido. Okay. Hoy también, con la nueva ley concursal, desde el momento que usted le avise al acreedor y le diga, yo he presentado un proceso concursal en el juzgado, ahí le está diciendo, no puede ejecutarme. Y si está ejecutándome, suspenda el proceso, porque el proceso tiende a eso, suspender las ejecuciones, ¿verdad? Lo que son ejecuciones dinerarias, propiamente. Ok, perfecto. Nos están felicitando por el tema, Julieta Jiménez, HS Douglas, José Porras, Limars nos dice excelente tema. Realmente están muy calladitos porque están como yo, como analizando la información con relación a nuestros clientes, ¿verdad? Don Alfonso, si nosotros queremos contactarlo a usted para que nos ayude en esos procesos. Bueno, tenemos los teléfonos de la oficina, que no sé si usted los había publicado, los había puesto. No, ¿usted me los pasó? No, ¿verdad? No, si no, ahora se los doy. Ok, para ponerlo ahí para que lo contacten a usted. Y igual, su libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Este libro… Que pesa, les cuento que pesa bastante. Es un libro que quise hacer como un legado para devolverle a la sociedad de alguna manera todo lo que he aprendido. Son, digamos, bastantes años ya desde que empezó las reformas de las leyes. Ajá. Y este libro es un libro histórico, no solo desde Roma para acá, cómo pasó en Costa Rica, viene por qué fue la necesidad de traer una ley a Costa Rica, es decir, toda la discusión, y también la ley viene anotada con otros artículos y con comentarios para poder entender también la ley. Ok, perfecto. Entonces se lo recomiendo. Hay muchos contadores que son abogados también, así que les recomendamos este libro y realmente sí necesitamos unas asesorías sobre este tema para poder llevar a los clientes de todos nosotros. Ya estamos casi cerrando, don Alfonso, entonces me gustaría como vamos a ver, una recomendación general sobre lo que es el derecho concursal. Digamos que uno como contador les diga, existe el derecho concursal. Exacto. Ya llegó el momento en que participemos. Entonces, como hacer ese llamado de conciencia, existe esa ley en Costa Rica, existe ese proceso, hágalo, no salga corriendo, como los coreanos, no se vaya del país. No, la ventaja con la ley concursal es que es de orden público. Está por encima de otras leyes. Entonces, por ejemplo, si alguien está ejecutando con base a una ley de cobro, ¿verdad?, que es el Código Procesal Civil, esta ley impera sobre la otra ley. Para las empresas también les ayuda porque desde el momento que se presenta un proceso concursal, para que pueda continuar operando, no le pueden tomar medidas coercitivas como, por ejemplo, cláusulas penales. Hacienda no le puede imponer, por ejemplo, multas por no presentación de declaraciones tardías o multas por no presentar una declaración de cualquier tipo. No le pueden hacer cierre de negocios, o sea, no le pueden ejecutar ni embargar, ¿verdad? Entonces, no pueden, a la hora que los acreedores se apersonan a legalizar, no pueden legalizar intereses, ¿verdad? Esa es otra cosa, que todo es en colonias. Entonces van a permitir a la empresa que pueda continuar. Sí. Para sí, realmente es una ayuda. Es una ayuda. Es una ayuda realmente. Y aquí entre nos, que no salga de Radio Costa Rica, yo he sentido a la administración tributaria muy agresiva. Y siento que están con una posición de cobrar y cobrar impuestos, no importa cómo, pero cobrar. Entonces, esto ha traído una presión fuerte a las empresas realmente, y que digamos, muchos clientes lo que dicen, yo trabajo y trabajo y pago y pago y pago, y los grandes evasores andan ahí afuera, ¿verdad? Entonces, yo siento que esta ley está haciendo un respiro
para aquellos que tengan situaciones económicas difíciles, pero quieren seguir trabajando, quieren seguir produciendo, pero quieren ser responsables en su endeudamiento. Exactamente. Entonces, viene como Costa Rica, si existe esta ley, tomémosla, busquemos a los abogados a que nos asesoren en esa línea. Yo siempre he dicho, cada quien en su charquito, los abogados en el de ellos, los contadores en el de nosotros. Ni yo voy a pretender ser abogada, ni el abogado puede pretender ser contador, o sea, cada quien en su área, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que ocupamos colaboración de los abogados y los abogados de nosotros, como en este caso es el derecho concursal, son las dos figuras que se presentan. Y son procesos muy profesionalizados, es decir, la persona tiene que sentarse con especialistas financieros para decirle, ok, su capacidad es esta, y su capacidad de pagar a todos los acreedores es así, extendiendo los plazos para que usted pueda seguir operando, ¿verdad? Exacto, y ocupo en el caso de la asesoría legal de cómo presentarlo, porque no es que vaya a llegar yo con el flujo efectivo ahí. Y es un proceso muy especializado, digamos, son pocos, y se los cuento con la mano, los abogados que conocen de este tema, son muy pocos, porque involucra casi todos los derechos, y involucra también todos los otros procesos, porque los agrupa. Entonces hay que tener un poco de conocimiento para poderlos presentar. Así que a todos los colegas, ya sabemos, don Alfonso Jiménez Mesa es asesor sobre lo que es derecho concursal, nos puede colaborar si ya vemos clientes que están en crisis, empresas, familiares, que tengan que empezar y quieran cubrir sus deudas, pero seguir también operando como negocios, creando una estabilidad en sus finanzas. Así que, don Alfonso, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y espero tenerlo nuevamente. Podemos tener un casito ahí real para poderlo exponer y exponer ahí las pautas. Claro que sí. A todos los que nos vieron de manera en vivo, muchísimas gracias por sus aportes, por sus comentarios en redes sociales, por seguirnos durante todos estos 9 años. Muchísimas gracias. Vamos para los 10, si Dios lo permite, junto con Radio Costa Rica, que han sido desde hace 9 años con nosotros de la mano, con Andy. Así que muchísimas gracias, don Alfonso, y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana aquí en Radio Costa Rica. Somos Experiencia Contable.